ya que retirar sobre todo nuestros enlaces que vienen de las delegaciones porque tienen que regresar a sus lugares de origen. Pero me voy a permitir solicitarle a cada una de las personas que han sido nuestros moderadores a lo largo de este seminario en las distintas mesas que nos permitan hacer algunas conclusiones sobre los temas que aquí se han tocado, tomando en cuenta que, bueno, muchas de ellas, más que conclusiones, son preguntas y reflexiones que se quedan latentes para abrir el debate y la discusión en distintos foros. ¿Me permite entonces, con quién empezaríamos? Con la mesa con Edgar Corso, por favor, Edgar. Sí, con mucho gusto. En relación con la mesa número 1, Derechos Humanos y Medio Ambiente, la maestra Diana Ponce Nava realizó su exposición con base en el acceso a la justicia ambiental, centrando la atención en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, de la cual es titular. La maestra Ponce señaló los temas más denunciados ante la Procuraduría, como la violación de uso del suelo natural en una gran urbe como la nuestra, y el ruido que llega a superar los 65 decibeles aceptables. La Procuraduría, a pesar de no emitir recomendaciones vinculantes, tiene fortalezas como el tratamiento transversal de temas críticos, la gobernabilidad y la solución de controversias, así como el cambio de perspectivas. Realizó un diagnóstico basado en la actividad de la Procuraduría, donde señaló la existencia de una ciudad fragmentada territorialmente, toda vez que el centro poniente, oriente y sur presentan características diferentes en densidad, consolidación con entidades federativas conurbadas, infraestructura y prestación de servicios. Igualmente, esta fragmentación se percibe en la actividad de las autoridades públicas, que no cubren las áreas públicas, sino las privadas, en la disminución de la filtración de agua en la ciudad, en la reivindicación de derechos originales o indígenas. Finalmente, la maestra Ponce señaló la dificultad de definir los umbrales entre los derechos colectivos e individuales, así como la diferencia que existe entre lo público y lo privado en las leyes. La doctora Carmen Carmona, por su parte, inició su charla indicando que el medio ambiente debe verse como un sistema en el que se siguen sus reglas y su equilibrio dinámico. Así, justicia y ambiente son reflejo del equilibrio dinámico, por lo que resulta necesario buscarlo. La doctora Carmona señaló que el tema del medio ambiente se entiende mejor a través de la palabra poeta, que es un acrónimo que significa población, organización social, entorno, territorio, tecnología y aspiraciones sociales. Todo ello a la luz del derecho a la vida. En cuanto a la población, existen temas que sobresalen y deben ser tratados, como el control natal, las cuestiones demográficas, los derechos de los migrantes, entre otros. Por otra parte, resulta evidente que estamos desorganizados. Sabemos incluso por qué, pero no sabemos cómo corregirlo. Queda mucho por hacer en la organización. El entorno también resulta trascendente, sobre todo porque es la naturaleza, el ambiente en el que nos encontramos, cada vez más diferente. Muchos de los problemas que tenemos son espaciales, ya que utilizamos el territorio en desequilibrio, especialmente para aplicar una política, pero sin tomar en consideración a los habitantes o los problemas críticos, como la ubicación de los residuos, dado que no hay nadie que quiera recibir 4 millones de estos al año. Finalmente, la doctora Carmona hizo referencia a las aspiraciones sociales, indicando que tenemos claro que queremos salud, calidad de vida en el futuro, pero se pregunta si llegaremos a la generación 10.000 del ser humano. Conviene reflexionar si estamos hablando, termina señalando, de derechos humanos o bien de derechos humanos o bien de deberes humanos. Parafrasea finalmente la expresión: tenemos el deber de la esperanza. Y finalmente, el doctor Rodolfo Godínez, quien centró su exposición haciendo una evolución de las diversas conferencias ambientales globales, así por ejemplo la de Río 92, enfocada al medio ambiente y desarrollo,
mientras que la de 2002 de Johannesburgo lo hizo respecto del desarrollo sostenible. Resaltó muy especialmente lo dicho por el director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Klaus Topfer, en el sentido que los derechos humanos no pueden garantizarse en un medio ambiente degradado o contaminado. El derecho a la vida se encuentra amenazado por la degradación del suelo, la deforestación y la exposición a químicos tóxicos, residuos peligrosos y agua potable contaminada. Por su parte, hizo suyas las preocupaciones de la relatora especial de productos y desechos tóxicos. 3 preocupaciones en especial: la discriminación ambiental con la que los sectores sociales soportan la carga ambiental, el derecho al trabajo, que es afectado por las condiciones del ámbito laboral, como por ejemplo las maquiladoras, y el derecho a la salud y a la vivienda, que también es afectado por la degradación ambiental. Finaliza el doctor Godínez haciendo especial referencia al artículo 4 constitucional y destacando un señalamiento en el sentido que la regulación de este precepto permite sostener con la frase medio ambiente adecuado que sí hay contaminación, pero esta puede ser aceptable. Esto debe evitarse, señaló, quizá introduciendo el vocablo medio ambiente sano, implicando así estándares y evitando medir lo que sea adecuado. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por la síntesis. Me permito ahora dar la palabra a César Nava Escudero, quien fue moderador en la mesa de aspectos internacionales. Gracias, Susana. En efecto, nos tocó moderar la mesa número 2 con nombre Aspectos Internacionales. Participaron la doctora María del Refugio González Domínguez, actualmente directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Carlos de la Torre Martínez, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, y finalmente el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, investigador de este instituto. De manera muy rápida, la doctora María del Refugio González Domínguez hizo una breve reseña de los principales eventos internacionales y además habló sobre los documentos internacionales multilaterales y bilaterales ambientales, desde referencias históricas coloniales, pasando por la Conferencia de Estocolmo en 1972 hasta la de Johannesburgo en el año de 2002. Discurrió también sobre las concepciones entre desarrollo vis-a-vis conservación del ambiente e hizo muy interesante hincapié en el paralelismo entre los derechos ambientales y los derechos económicos, sociales y culturales. Además, nos regaló a algunos de nosotros algunos CDs que traía precisamente con esta información. El doctor Carlos de la Torre Martínez empezó por determinar las afinidades que tiene el derecho al medio ambiente adecuado con el derecho. Hizo una muy interesante reflexión sobre este trinomio al que le llamó vida, salud y medio ambiente. Habló sobre la relación también sobre medio ambiente e indígena, y al tocar el tema de los desplazados o refugiados ambientales, se refirió a ciertos casos como el de las presas La Parota y la de Arcediano. Finalmente, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco habló sobre la vinculación y características de los derechos humanos y el medio ambiente desde un enfoque del desarrollo paralelo del derecho internacional, el derecho ambiental y el derecho de los indígenas. Se refirió también a los derechos contenidos dentro de los derechos ambientales e indígenas y planteó un tema que ha estado saliendo recurrentemente en todas las exposiciones, que fue el dilema de la imposibilidad de presentación de quejas a nivel internacional para hacer valer los DESCA, es decir, la exigibilidad de esos derechos. Y finalmente terminó por comentar algunos casos a nivel internacional sobre estos temas, y hizo mención especial como por ejemplo al caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Se formularon diferentes preguntas, se dieron contestaciones. Gracias. César, muchas gracias por tu síntesis. Y me permite ahora dar la palabra a la maestra María del Carmen Carmona para que nos dé sus conclusiones respecto a la mesa 3, que fue Derecho al Agua. Bueno, pues en la mesa 3 se debatió el derecho al agua, el derecho al agua y el medio ambiente, y tuvimos 3 ponentes: el doctor Rodrigo Gutiérrez, quien abordó precisamente el derecho
fundamental al agua, y él lo vincula fundamentalmente con el reconocimiento de que si el agua forma parte de las necesidades de un individuo, y estas necesidades, cuando ocurren, es precisamente para ejercer una serie de libertades, él vincula precisamente este derecho al agua con estas libertades para concretar derechos. Y fundamentalmente su postura tiene que ver también con 4 grandes problemas que él planteó en su ponencia, en donde hablaba de que los grandes temas, los grandes problemas a resolver para establecer el derecho humano al agua, tiene que ver con los problemas de contaminación, sobreexplotación, discriminación y privatización. Y a partir de ahí, él considera que es necesario el reconocimiento constitucional de este derecho al agua, pero que implica no solamente el reconocimiento como un derecho fundamental del individuo, sino que también se tiene que manejar desde el punto de vista de sus problemas vinculados con el deterioro ambiental y con la política hidráulica que tiene que ver con el manejo integral del ciclo hidrológico, con cuestiones que tienen que ver con planeación hidráulica. Además, esto estaba vinculado con los principios que nos presentó, en este caso, la segunda ponente, Astrid Puentes Riaño, que ella hizo un contexto respecto de cuáles han sido las observaciones que se han llevado, que han sido resultado como especies de sentencias de algunos tribunales, en este caso el Tribunal Ético del Agua, en donde en su observación 15 aparece una situación en donde el derecho al agua está integrado en lo que es el núcleo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en este caso, uno de los grandes principios es que debe de existir la obligación de los estados, en primer lugar, a respetar lo que sería la progresividad, esto es, cada vez dar más agua a más personas y de mejor calidad, obviamente, y atendiendo a un principio que tiene que ver con el de progresividad, con el de no regresividad. Esto es, el hecho de que una vez que se tiene un nivel, nunca bajarlo. Con esto entonces se está hablando de que los principios fundamentales de este derecho al agua se construyen a partir del respeto como derecho humano al agua potable, una actividad que además pueda permitir que no se impida el uso tradicional del agua para las comunidades que así lo tengan. Implica también el no contaminar, el principio de la protección de las aguas, sobre todo atendiendo a que no se menoscaben los derechos de terceros, incluyendo de futuras generaciones, y también implica la parte del cumplimiento de la normatividad y de los estándares en esta situación. Que además esto concreta con las grandes líneas, o vamos a decir principios fundamentales, que tienen que ver con que debe de ser suficiente, aceptable, asequible, disponible con calidad, y también tiene que ser accesible, tanto física como económicamente. Y sobre todo atendiendo a la no discriminación, y todo ello con una base fundamental que es el derecho también a la información. En el caso de Alejandra Serrano, representante del SEMDA, lo que en su ponencia nos manejó es que lo ambiental, cuando se maneja en función de un derecho humano, choca con la parte ambiental. Con la parte ecológica. Porque en este caso, en el caso mexicano, lo que parece que viola el derecho fundamental al agua es que, por un lado, no se asume el costo de lo que implica su distribución, su manejo y su tratamiento, tampoco existe coordinación, el tema agua no es transversal y tampoco el ambiental. El agua es vista en el caso mexicano simplemente como un recurso, y entonces no existe una visión ecosistémica del recurso ni sistémica del derecho fundamental al agua. Por lo que se requiere es
a través de lo que ella manejó, que fue una revisión de los instrumentos de la política ambiental que pudieran incidir en un manejo adecuado del agua para el respeto del derecho fundamental al agua, a través de, sí, las medidas preventivas, pero también fortaleciendo los criterios, sobre todo para el caso de los usos y el caso del manejo integral del agua. Muchísimas gracias, doctora Carmona, por su resumen sobre la mesa del agua, que coincidan con nosotros, fue algo polémica, pero muy interesante. Y doy ahora la palabra al doctor Miguel Alejandro López Olvera, quien nos hizo favor de moderar la mesa de derechos de los pueblos indígenas y medio ambiente. Muchas gracias. A mí me correspondió moderar la mesa 4, derechos de los pueblos indígenas y medio ambiente. En primer lugar habló el licenciado Manuel Trip Rivera, director de Asuntos Socioambientales en la Semarnat, quien en su interesante exposición destacó los principales problemas que existen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la operatividad de las disposiciones que se refieren al medio ambiente. Destacó que México ha ratificado tratados internacionales sobre derechos humanos. En especial habló del Convenio 69 de la OIT. Sin embargo, resaltó que dichos instrumentos internacionales no se aplican ni por los jueces ni por las autoridades administrativas, siendo que dichas normas jurídicas integran el sistema jurídico mexicano. Subrayó la falta de congruencia en la terminología utilizada tanto por la Constitución como por las diferentes leyes secundarias, lo cual trae como consecuencia que las disposiciones de estas leyes sean en muchos casos inoperantes. En segundo lugar, la licenciada Alejandra Rabasa Salinas, directora jurídica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, puso de manifiesto la inoperatividad de los derechos que otorga la Constitución a los pueblos indígenas, ya que existen serias falencias en las leyes secundarias. Destacó algunas tesis de jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, cuyos criterios han ayudado en algo a avanzar en la protección del medio ambiente y armonizarlos con los derechos de los pueblos indígenas. Hizo énfasis en el punto desarrollado por el licenciado Tri Rivera, en el sentido que, de acuerdo con la jerarquía normativa que actualmente ha establecido la Corte, se presentan problemas muy importantes en cuanto a la aplicación y operatividad de dichos tratados sobre derechos humanos, ya que algunos de ellos desarrollan conceptos más amplios que la propia Constitución. Por último, el doctor César Nava Escudero, investigador de este instituto, se refirió a las diferencias que existen en 3 documentos: en los acuerdos de la RAISA, en la ley de la COCOPA y en el texto del artículo 2 de la Constitución en relación con los derechos que se otorgaron a los pueblos indígenas. Puso de manifiesto que los acuerdos de la RAISA y la ley de la COCOPA señalan cuestiones muy diferentes a las que el constituyente permanente plasmó en la Constitución en el artículo 2. Además, celebró que tanto el Instituto como la Semarnat lleven a cabo eventos de esta naturaleza para destacar precisamente los problemas que son tan importantes en nuestro país, como el del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y también los problemas del agua. Podemos decir que esta mesa, en los 3 expositores, se destacó la idea de la falta de conocimiento de los tratados sobre derechos humanos y, por supuesto, de su inaplicabilidad en muchos casos por las autoridades administrativas y por los jueces. Es todo, muchas gracias. Gracias, doctor. Y por último voy a dar la palabra al doctor Jorge Urizar Carmona para que nos dé las conclusiones respecto de esta última mesa que tuvimos de acceso a la justicia. Muchas gracias. Bueno, no obstante que fue la última mesa y que tal vez es lo que tenemos más fresco, ¿no? Yo quisiera recordar que participaron en ella en principio el doctor Edgar Corso. La mesa fue sobre acceso a la justicia y el doctor Corso abordó, digamos, los distintos aspectos desde los cuales se puede ver el tema ambiental para efectos, digamos, del acceso a la justicia. Hablaba de las materias civil, administrativa y desde el punto de vista como derecho humano, ¿no? En este sentido se enfocó el doctor Corso sobre todo a hablar del instrumento jurisdiccional de protección
de los derechos, el juicio de amparo, y señaló en específico 3 tipos de aspectos que tenían que modificarse para que el amparo pues surtiera mejores efectos en términos de la protección del derecho humano al medio ambiente. El primero de ellos es el tema de la legitimación, ¿no? O interés jurídico que se exige como requisito a demostrar para la procedencia del amparo. Ahí señaló el doctor Corso pues en qué consiste y las limitaciones que presenta en la actualidad para que pueda servir, digamos, a tener un acceso mayor a partir del concepto de interés legítimo. En segundo aspecto mencionó el tema del objeto, ¿no? Y aquí destacó la figura de la suspensión del acto reclamado, ¿no? Que es una medida cautelar que pueden ordenar los jueces federales en los casos concretos para detener sobre todo los actos de las autoridades. Y el tercer, el parámetro, que era el aspecto derivado a la sentencia o los efectos de la sentencia. Aquí señalaba de alguna manera que los efectos de la sentencia en la actualidad son en el sentido de proteger a aquella persona que promueve el amparo, ¿no? En caso de que la misma lo gane. Sin embargo, señalaba que la necesidad de ampliar los efectos generales, ¿no? De sentencias no solo en materia de leyes, que es lo que se ha estado pugnando últimamente, sino también hizo referencia a un aspecto muy peculiar, que pudieran en ciertos casos las sentencias de amparo tener un efecto más general cuando se tratara de actos, y sobre todo de actos que afectan a comunidades. Por otra parte, Juan Pedro Machado, en esta misma línea de análisis del amparo, se enfocó específicamente al tema de algunos criterios, digamos, jurisdiccionales y la evolución, sobre todo antes y después de 1999, que eran muestra, bueno, en principio, de una serie de obstáculos a salvar en términos de interpretación judicial para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano, pero también nos hacía referencia a una serie de criterios y su evolución en términos de ir abriendo las posibilidades, sobre todo a nivel de los tribunales colegiados y en algunos casos de la Suprema Corte, para ir logrando, digamos, ampliar y salvar los obstáculos de interés legítimo, sobre todo, y de que el Poder Judicial finalmente considere en efecto como un derecho lo establecido en el Cuarto Constitucional y no meramente como una aspiración. Finalmente, Miguel Ángel Cancino nos hizo un panorama ya mucho más amplio, no dedicado exclusivamente al tema del amparo, sino en términos muy generales de los aspectos de procuración de justicia y de impartición de justicia ambiental, además de otros temas como son la solución alternativa de conflictos, y así nos hacía él una serie de planteamientos sobre la necesidad de modificar desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista institucional, jurisdiccional y en ocasiones hasta de participación social, todos los aspectos que tienen que ser fortalecidos para la adecuada protección del medio ambiente. Me parece que la mesa, a su vez, sobre todo la parte de las preguntas, ¿no? Hubo un tema ahí que estaba rondando, que era la posibilidad o no, o la conveniencia o no, del establecimiento de tribunales especializados en la materia, o si era preferente, digamos, en lugar de crear nuevos tribunales, que los ya existentes fueran preparándose aún más, y que bueno, pues, la pregunta no tiene una respuesta definitiva, ni un acuerdo, un consenso en la mesa, pero me parece que el tema central de esto es que el acceso a la justicia es un punto muy importante del tema de la vinculación derecho humano y medio ambiente. Este vínculo es ya, creo, indisoluble, ¿no? Eso es un aspecto central, y que pueden hacerse cambios importantes en materia administrativa, en materia jurisdiccional, pero también desde el punto de vista legislativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que con esto terminaríamos la mesa de conclusiones. Solamente quería decirles, nosotros no queríamos
cerrar el seminario sin tener esta mesa para poder cerrar realmente los temas que se quedan ahí para la discusión, y sobre todo por aquellos que no pudieron acompañarnos en todas las mesas. Quisiera, antes de que se fueran, hacerles algunos comentarios. Uno de ellos es que el próximo año, en colaboración con el Instituto, estaremos publicando un estudio sobre el tema que seguramente va a incorporar algunas de las presentaciones que se han hecho a lo largo de este seminario, en la misma lógica de las mesas que tuvimos en este evento. Vamos a requerir el esfuerzo de todos para difundir este estudio, y en ese sentido en la Semarnat, a través de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, que como se ha comentado varias veces aquí, tiene ya un área de derechos humanos y medio ambiente, queremos sumar esfuerzos y estamos abiertos a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, tanto en la difusión como en el análisis posterior que estaremos haciendo de este tema. Asimismo, quisiera decirles sobre las constancias. No van a poder ser entregadas el día de hoy por las firmas que se requieren, pero estarán siendo entregadas a través de la Secretaría Académica del Instituto, y para aquellos que vienen de la Semarnat las estaremos entregando a través de la Unidad Coordinadora. Finalmente, quisiera yo decirles que a nombre de la Semarnat nos sentimos muy contentos, no solo por haber podido concretar la realización de este evento, sino también nos sentimos enormemente satisfechos porque creemos que ha cumplido el objeto de constituir un primer foro de reflexión sobre un tema que no se había vinculado, o sobre unos temas que es el de derechos humanos y el de medio ambiente, que no se habían visto desde esa perspectiva en la interconexión que tienen, y que yo creo que sin duda va a servir de punta de lanza para abrir y continuar el debate sobre temas polémicos que aquí se han ventilado, como el derecho al agua o la contradicción de los derechos indígenas, que muchas veces existe todavía en términos de el acceso preferente a los recursos, pero también sobre temas ya tradicionales, pero que en la Liga de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente abren todavía muchas inquietudes, como es el de acceso a la justicia. Creo que todos coincidirán conmigo que la participación de los ponentes que hemos tenido aquí ha sido de un nivel insuperable en todas las mesas. Les agradezco enormemente el que hayan colaborado con nosotros en este esfuerzo conjunto de la Semarnat y el Instituto. En lo personal me siento doblemente contenta y doblemente complacida por haberme sentido tan bien recibida en esta institución y porque hemos podido colaborar de una manera realmente excepcional para lograr tan buenos resultados. A todos ustedes mi agradecimiento. Agradezco también al personal del instituto que nos ha estado apoyando con la logística, con las cuestiones de audio y video. Agradezco a nuestros enlaces de las delegaciones federales que nos han tenido la paciencia y la tolerancia para aguantarnos ya durante 3 días y a quienes pues muchas veces nos falta tiempo para atender como quisiéramos, pero a todos ustedes esperamos en verdad que tanto el taller como el seminario que hemos tenido les haya sido de interés y les pueda ser de utilidad en su quehacer diario dentro de la Secretaría. Y finalmente pues agradezco también a nuestros colaboradores de UPAS, a Jorge Jori en especial, que ha sido pues gracias a quien hemos podido llevar a cabo también mucho de la coordinación y realización de este evento. Pues sin más, creo que me voy a permitir a nombre del Instituto, de quien soy también hija adoptiva, pero sobre todo a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dar por clausurado este seminario, esperando en verdad que haya sido del gusto y haya cumplido con el objeto que nos propusimos. Gracias, buenas tardes.